Una tira delgada se enrolla alrededor de una varilla sólida con radio C igual a 20 milímetros. Entonces ahí está mostrada la tira. El hecho de que me digan que es delgada quiere decir que no voy a tener en cuenta el espesor. Es tan delgada que no tengo en cuenta el espesor. Alrededor de la varilla sí, ahí está, la varilla cilíndrica tiene un radio. Recuerde que C, aquí es el radio, 20 milímetros. Igual ahí está en la figura el valor de C, ¿no? La configuración de C. Como se muestra en la figura, si se sabe que la longitud L, si la ven la longitud L, pues va del extremo al punto H, o mejor a la sección transversal que coge los puntos H y K, esa L es de 100 milímetros y que F es de 5 kN, ahí está la fuerza de F, 5 kN, determine los esfuerzos normal y cortante en los puntos, entonces en el punto H y K, A para el punto H y B para el punto K. Listos. Bueno, el primer paso es calcular toda la parte geométrica de la sección transversal. Entonces, si yo hago el corte aquí en la varilla transversalmente, miren, si hago este corte, esta sería la sección transversal. ¿Qué tipo de sección es? Un círculo, ¿cierto? Entonces me toca hacer los cálculos geométricos de ese círculo. Por ejemplo, ¿cuánto es el área de ese círculo? Entonces será pi, como aquí me dan el radio, ¿cierto? 20 milímetros, entonces pi por 20, pero como son milímetros, de una vez por 10 a la menos 3, ¿cierto? Metros, pi radio al cuadrado. Listo, y entonces el área nos da, vamos a dejar indicado en función de pi, 20 al cuadrado son 400, 400 es 4 por 10 a la 2, ¿sí o no? 4 por 10 a la 2, y 10 a la menos 3, o sea, este cuadrado afecta acá y afecta acá, ¿no? 10 a la menos 3 al cuadrado nos da 10 a la menos 6. Entonces aquí por 10 a la menos 6. ¿Y esto qué son? Metros cuadrados, porque estamos hablando de área. Entonces podemos decir finalmente que el área es ¿cuánto? 4 por 10 a la menos 4, ¿no? Porque recuerda que estas son base 10 ambas. 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Listo, tenemos el área de esa sección transversal. Necesitamos también el I de esa sección. Como se trata de un círculo, el I de una región circular, recuerden que es pi cuartos del radio a la 4. Bueno, y entonces decimos que el I de ese círculo es pi cuartos. Nuestro radio es 20 por 10 a la menos 3 metros, y esto le va a la 4. Listo, y entonces nuestro I vale pi cuartos de 20 a la 4. 20 a la 4 nos da, y esto por 10 a la menos 12, ¿no? Porque 10 a la, volvemos otra vez, este 4 afecta acá y este 4 afecta acá. 10 a la menos 3 a la 4 nos da 10 a la menos 12. Y estas unidades son metros a la 4, ¿no? Y si seguimos haciendo operaciones nos da que I sub 0 es pi cuartos. Entonces, esto será 1,6 por 1,6, ¿cierto? Por 10 a la 7, menos 7, ¿no? Por 10 a la menos 7. Incluso aquí podemos simplificar y simplificar, ¿cierto? O hacer la división, 1,6 dividido en 4. 1,6 dividido en 4 pues me va a dar 0,4. 0,4 por pi por 10 a la menos 7, metros a la 4. ¿Qué es esto? El valor de I, del momento de inercia de esa sección transversal. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el valor de J. El valor de J, recuerden que es 2 veces el valor de I. El valor de J de la sección transversal, ¿no? La sección que está en verde. 2 veces el valor de I, o sea que esto es 2 veces 0,4, ¿cierto? Por pi por 10 a la menos 7 metros a la 4, pues sencillamente esto nos da 0,8 pi por 10 a la menos 7 metros a la 4. Esto es J. Listo. ¿Qué más necesitamos de esta parte? Al organizar esta información nos damos cuenta que este pi que estaba acá en el área, no lo comimos, que aquí debe ir un pi todavía, ¿cierto? Por pi, y que acá va pi por eso, ¿cierto? Entonces acá es 4,0 por 10 a la menos 4 metros por pi.
Bueno, una vez que hemos establecido ya los cálculos geométricos de la sección transversal, entonces ahora recuerde que hacemos un corte. En ese caso vamos a dibujar el corte. Bueno, estoy montando los ejes coordenados ahí, ¿cierto? Ahí dibujé ya mi sección transversal donde hice el corte, y la hice el corte pues donde está H y K. Ahí está cortado ya mi varilla, listo. Y ahora estoy colocando mis ejes coordenados, entonces está XY. Yo selecciono quién es X y quién es Y, listo. Entonces yo seleccioné que X que iba a ser la sección perpendicular al corte, el eje X. El eje Y ahí está dibujado. Y recuerde que Z es positivo usando la regla de la mano derecha. Pero recuerde que debe llevar X hacia Y y debe hacer esta rotación con sus 4 dedos, dejando por fuera el dedo pulgar de la mano derecha. Y hacia donde apunte el dedo pulgar, lo estira hacia donde apunte, hacia Z. En este caso apuntaría hacia arriba, ¿cierto? Este es Z positivo. Listo. Entonces ya tenemos nuestro sistema coordenado. Ahora recuerden que lo que vamos a hacer es a colocar el sistema equivalente fuerza-momento. O sea, internamente acá hay unos esfuerzos, ¿cierto? Producidos por un sistema equivalente de fuerza y momento que está actuando para contrarrestar este externo que se está generando. Entonces la pregunta es, ¿cuánto está actuando ahí equivalentemente para contrarrestar lo externo que se está generando? Bueno, entonces lo primero es, si yo considero ahí la carga donde está F, ¿qué genera F con respecto al eje del elemento? ¿Qué genera una fuerza aplicada a cierta distancia? Miren, con respecto al eje del elemento, ¿qué le generará? ¿Qué le hará a esa cinta, a esa varilla? ¿Le trata de hacer? Torsión, perfecto. Y la torsión, fíjese que es en este sentido, ¿cierto? Torsión en ese sentido. Entonces vamos a hablar de un torque. ¿Torque en dónde? Torque sobre X, ¿cierto? ¿Cuánto es la magnitud de ese torque? Pues será este radio. Se supone que esto es tan delgado que la puedo considerar que está acá. Será ese radio por esa fuerza, ¿sí o no? ¿Cuánto es ese radio? Bueno, 20. Coloquemos aquí el radio por la fuerza, o coloquémoslo más abajo. Bueno, ahí estamos calculando el torque en X. Entonces el torque es la fuerza por la distancia. Entonces habíamos dicho que la fuerza por el radio 20 por 10 a la menos 3 metros. La fuerza 5 kilonewton, o sea 5 por 10 a la 3 newton. ¿Listo? Matemáticamente, muy sencillo, ¿no? Esto y esto se cancelan. ¿Qué me queda? 20 por 5, 100. Entonces vamos a decir que ese torque en X equivale a 100 newton metro. Bueno, pero ahora, ¿qué más hace la fuerza sobre mi eje? Entonces, ojo, si yo traslado la fuerza aquí al centroide del eje, pero del extremo, acá, mire, la misma fuerza, pero la voy a trasladar allá. ¿Qué le haría esa fuerza aplicada en ese extremo a mi eje? Me haría una flexión. ¿Alrededor de qué eje me lo trataría de hacer curvar? Si este eje fuera en silicona y yo aplicar esa fuerza tal como le estoy mostrando, y según los ejes que coloqué aquí en el corte, ¿alrededor de qué eje sería esa rotación? Entonces este eje, si fuera en silicona, se curvaría alrededor así. Se curvaría así, alrededor del eje Y. Entonces vamos a hablar de este momento en Y. Ojo, y ese momento en Y de una vez podemos analizar qué causa ese momento en Y, por ejemplo, sobre el punto H. Si eso se curva, si eso toma esta curvatura, mire, si yo lo pudiera dibujar, tendría que dibujar mi eje curvándose así. Esta sería la parte superior y estas moléculas quedarían ¿en qué? En tensión. Y las de abajo, por debajo, en compresión. ¿Qué le pasa acá? Nada, porque va a estar sobre el eje neutro. Entonces, arriba en tensión H, abajo en compresión en la parte baja del eje, debido a esta carga trasladada acá. Bueno, y ahora, ¿cuál es el valor del momento en Y? Entonces, ojo, como el momento actúa sobre esta sección, ¿cierto? Curva esta sección. Entonces será esta fuerza F por esta distancia. Entonces, la fuerza pues ya la conocemos. ¿Cuántos son? 20 kilonewton, o sea, 20 por 10 a la 3 newton. Perdón, 5 kilonewton, entonces, o sea, 5000 newton.
5 por 10 a la 3 newton. Por la distancia, ¿cuánto es esa distancia? Pues es la distancia que nos dieron inicialmente, ¿cierto? Esto se supone que baja y estrella ahí en el centro. Entonces, ¿cuánto es? Es la longitud L. Y la longitud L decíamos que era, ¿cuánto? 100 milímetros, o sea, 0,1 metros. Y listo, ¿cuánto nos da ese momento? 500 newton metros, ¿cierto? Eso nos da el momento. Y ahora mire lo que hacemos. Ahora me llevo la fuerza, ya la trasladé de acá, me la llevé hasta acá, ¿sí o no? Estaba acá y la trasladé para allá. Y ahora la traslado para el centroide de la sección, o sea, la voy a trasladar hasta acá. ¿Listo? Entonces, cuando la traslado, la colocamos acá, la dibujamos allá, miren. Esta va a ser la fuercita. Y recuerde que esa fuerza ahí ya actúa como ¿qué? Internamente es un cortante, como una carga cortante B, ¿qué? Entonces, si miramos los ejes, sería un BZ, carga cortante BZ. Y ese es el sistema equivalente. Entonces, mi sistema equivalente, ¿qué me quedó? Me quedó dos momentos, uno torsor, que es tau X, TX, torsor, torque, un momento flector, que es MY, que me flexiona a mi eje, y me quedó, ¿qué? Una carga transversal que corta, carga transversal cortante. Listo, entonces ahora sí ya puedo evaluar, cómo son los esfuerzos en mis puntos HK. Bueno, entonces hay otra forma para calcular estos momentos. Mire que yo tuve dos momentos. A algunos estudiantes les causa dificultad prever hacia dónde hay flexión, hacia dónde hay rotación. Entonces hay una forma más sencilla de hacer eso y es, yo considero mi sección transversal, entonces ubiquemos mi sección transversal acá. Esta es la sección que voy a estudiar, ¿listo? El centroide de esa sección, acá en el centro del eje, ¿cierto? Aquí en el centro del eje. Listo. Y entonces hago momentos en 3D. Recuerde que momentos en 3D es R cruz F. Donde R es el vector que va del punto de rotación. En este caso el punto de rotación tiene que ser el centroide del elemento. El centroide de la sección transversal del elemento. ¿Listo? Y entonces mi R va a ser el vector que va desde ahí hasta el punto de aplicación de la carga. Entonces lo voy a tomar hasta acá. Este va a ser mi R. Cruz, mi fuerza. Recuerde que una fuerza yo la puedo mover a lo largo de la línea de acción, o sea que la puedo colocar acá. Cruz, mi fuerza. Entonces cuando yo hago este producto de este vector cruz, este vector, mire, R cruz F, obtengo el momento. Pero como estamos en 3D, recuerde que en 3D lo que se hace es sencillamente escribir el vector R a partir de las componentes. Y eso es muy sencillo, porque usted lo único que hace es salir de ahí e irse derechito hasta acá, ¿cierto? ¿Cuánto avanzó? Según sus ejes coordenados. L, ¿cierto? Avanzó L. ¿En qué dirección? X, ¿cierto? L era 100, entonces vamos a escribir que esto es igual a 0,1 metros, 100 milímetros, ¿cierto? 0,1 metros, en dirección y positiva, ¿no? Porque fíjese que va en la dirección del eje X positivo, entonces en dirección y positiva. Luego, ¿qué hace? Sigue por otro eje, en este caso seguiría hacia el eje Y. ¿Para qué? Pues para llegar a la punta del vector R, ¿no? Porque recuerde que al principio habíamos colocado que este era nuestro vector R, Entonces yo tengo que llegar a la punta del vector, entonces ¿cuánto avanzo? El radio, ¿cierto? ¿Cuánto es el radio? 20 milímetros. Y avanzo en la dirección positiva del eje Y, ¿no? Miren el eje Y, si ven el eje Y, y usted avanza en la misma dirección, entonces más 0,02, ¿no? 20 milímetros, 0,02, ¿en qué dirección? En J positiva, listo. Y allá llegó a la punta de R, ¿cierto? Y ahí interceptó a la fuerza, entonces este es el R, cruz la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? 5 kilonewton, o sea 5 por 10 a la 3 newton, ¿cierto? ¿En qué dirección? Mire la fuerza en qué dirección está. Z negativo, ¿no? O sea, ¿en qué dirección? Menos K. Entonces digamos que aquí es cruz, la dirección es aquí en menos K. Listo, y ahora hacemos ese producto cruz. Recuerde que para hacerlo rápido o sencillo aquí en este caso voy a utilizar la regla del reloj. Entonces la regla del reloj acá, bueno, no está la regla del reloj, no, el sistema del reloj I, J, K, dibujamos acá
la rotación antihoraria se considera positiva. ¿Listo? Y ahora empezamos a hacer los productos. Entonces, la primera de acá por la primera del otro lado, ¿no? Recuerde que siempre da primero R y luego F, que el producto cruz no es conmutativo, ¿no? No es conmutativo. Entonces tendría que multiplicar 0,1 por menos 5 por menos 10 a la 3. ¿Cuánto nos da eso? Entonces eso nos da sencillamente 500, ¿no? ¿Sí? Nos da 500 menos 500. Y ahora hacemos el producto I cruz K. Entonces venimos aquí al gráfico, I cruz K, tendría que volverme en este sentido, ¿no? Porque recuerde que usted va de I hacia acá, pero por el camino más corto del círculo, o sea, por acá. ¿Cuánto nos da? J, pero ¿en qué dirección vamos rotando? Negativo, y con este negativo me da en J positivo, ¿sí o no? Y ahora hago el otro producto, entonces esto nuevamente por esto, entonces 0,02 por menos 5 por 10 a la menos 3, ¿cuánto nos da eso? Menos 100, ¿no? Menos 100. Y ahora las letras, J cruz K. Entonces vamos aquí al reloj, J cruz K. Entonces tenemos que venir en este sentido, ¿cierto? J, salimos de J llegando acá por el camino más corto, nos da la siguiente es I. Y vamos en la dirección positiva, entonces positivo por negativo nos da negativo, ¿cierto? Y este es el resultado del momento. Entonces, ¿qué me quedó? Que hay un momento de 500 en J y hay un momento de menos 100 en I. Si vamos acá, fíjese, momento de 500 en J y negativo, ¿cierto? Ah, mentiras, positivo, ¿cierto? Vea MY. Si usted hace esa rotación con sus 4 dedos, dejando por fuera el dedo pulgar, ¿no? Con la mano derecha, y rota, curva esos 4 deditos y estira el dedo pulgar, ¿en qué dirección nos quedó MY? De acuerdo a la lógica, saliendo hacia el eje Y, o sea, nos quedó positivo, ¿sí o no? Y la torsión, TX, el torque, nos quedó sobre el eje X. Si usted hace la rotación, nos quedó sobre el eje X, ¿qué? Negativo, ¿cierto? Si usted hace la rotación con los 4 deditos y estira el dedo pulgar, pues se va hacia adentro de X, o sea, negativo. Entonces fíjense que ahí le dio automáticamente. Este es el momento en Y, este es el valor de momento en Y, y este es el valor de momento en X, que en este caso es un torque. Si ve que me coincide, y si ve que ahí no me tocó irme al dibujo y pensar que la corro y que me flexiona y que me lo tuerce, no, nada, directo. ¿Listo? Bueno, ese es el método alternativo, ¿listo? Método alternativo. Ahora sí, entonces vamos a calcular los esfuerzos. Entonces vamos a calcular, ojo, pero para calcular los esfuerzos vamos a tener en cuenta unas cositas antes de... Bueno, entonces ahora vamos a evaluar dónde existen esfuerzos cortantes y dónde no existen esfuerzos cortantes. Recuerde que el cortante se da debido a dos cosas, al torque y a la carga transversal. Pero cuando se trata de torque, el torque me hace cortante en todos los puntos de esta sección. ¿Por qué? Recuerde que si usted aplica torsión a este elemento, si fuera un alambre y usted lo empieza a retorcer, recuerde que ese alambre se fractura perpendicularmente a la sección. Es decir, que ese cortante actúa en todos los puntos de la sección transversal y de igual manera. Y recuerde que el esfuerzo cortante por torsión se calcula T por C sobre J. ¿Listo? Entonces el torque, el cortante que yo calcule por torque me afecta con la misma intensidad acá que a H, ¿listo? Que lo calculo y me va a servir para acá y para H ese valor. En cambio, recuerde que la carga transversal, que es en este caso BZ, ¿sí o no? También produce cortante, pero ojo, ¿cómo es el cuento de la carga transversal? Esta es mi carga transversal, mírela, la estoy dibujando, BZ. Resulta que la carga transversal produce cortante, pero no de la misma intensidad en todos los puntos de la sección transversal. No es de la misma intensidad. ¿Listo? Sino que en los extremos acá, a ver, en otro color, en este extremo, o sea, en H, y en el extremo opuesto a H, ahí el cortante es 0
debido a la carga transversal. Y a medida que usted baja hasta llegar al centro, aquí en el centro obtiene el cortante máximo debido a la carga transversal. Ojo, debido a la carga transversal. En cambio, debido al torque, le repito, debido al torque, todos estos puntos en esta circunferencia experimentan la misma cantidad de cortante. En ese orden de ideas, ¿cuáles son los puntos sometidos a mayor cortante? O sometidos a menor cortante. Entonces ahí va a depender de los signos. Entonces resulta que este punto y este punto son los puntos que van a quedar sometidos a mayor y menor cortante. ¿Por qué a mayor? Uno de estos dos puntos va a quedar, cuando yo calcule los cortantes, el cortante por torque, recuerde que llevaría esta dirección, ¿no? Porque lleva lleva la dirección opuesta, ¿no? Va en la dirección de la rotación. Entonces la dirección de la rotación, miren el torque tau x, miren la dirección de esa rotación, aquí estaría subiendo, ¿cierto? Y este sería el cortante por el torque, debido al torque, llevaría esa dirección. Y el cortante debido a la carga transversal llevaría esta dirección. Entonces en ese caso ahí se restarían los dos cortantes, ¿cierto? Si yo lo resto, pues hace que el resultado sea más pequeño. Miremos qué pasaría en K. El cortante debido al torque, ¿hacia dónde iría? Hacia abajo, ¿cierto? Iría bajando. ¿Por qué? Porque yo debo seguir esta rotación, ¿no? Debo seguir esa rotación. Entonces, en ese punto iría bajando. Listo. Y ahí, debido a la carga, como la carga va para abajo, el cortante iría para abajo. ¿Qué tengo que hacer con esos dos vectores? Sumarlos. O sea que este punto es el punto más sometido al cortante de todos los puntos. De todos los puntos que están sobre esta superficie. ¿Listo? Y este punto es el punto de menos valor cortante o menos sometido al esfuerzo cortante. ¿Listo? Y entonces eso lo vamos a tener en cuenta aquí para calcular el cortante en el punto H y en el punto K. Recuerde, ¿qué pasa con el cortante en el punto H? Que solo hay cortante debido al torque. Solo, y en ese caso iría en esta dirección debido al torque, ¿sí o no? Solo hay cortante debido al torque y iría en esa dirección, en la dirección de la rotación. No hay cortante acá en el punto H debido a carga transversal. ¿Por qué? Porque está en el extremo, está en la superficie, acá, está en la superficie donde está actuando la carga y ahí no se genera cortante. De ahí para abajo se empieza a generar cortante. ¿Listo? Bueno, y entonces ahora sí armemos. ¿Y qué pasa con...? Bueno, esa es la situación para los cortantes, ¿cierto? Y para los esfuerzos normales, ¿qué estudiamos? ¿Qué generamos? Entonces, ¿qué pasa con los esfuerzos normales? No tengo cargas axiales, o sea, no hay cargas que vayan para allá, ¿cierto? Una carga que vaya para allá no existe en el problema. O una carga que vaya para adentro en el problema no existe, ¿no? Que esa se llama, ¿qué? Carga axial. Entonces no hay esfuerzos normales debido a la carga axial. Entonces, ¿quién genera aquí esfuerzos normales? El momento en Y, que hace que mi barra se curve, ¿no? Que tome esta curvatura, que este elemento tome esta curvatura. Entonces, si lo dibujáramos, él quedaba así curvo. ¿Listo? Y recuerde que las moléculas de aquí encima, ¿qué pasa? Quedan en tensión y las moléculas de aquí abajo quedan en compresión. Luego, ¿qué voy a decir? Que en el punto H, ¿qué? Hay esfuerzos normales de tensión debido a ¿quién? Al momento en Y, al momento flector Y. ¿Listo? Entonces ahora sí armemos la solución. Bueno, en ese orden de ideas, esfuerzos normales en H. Entonces, como dijimos que era debido a flexión, recuerde que el esfuerzo normal debido a flexión es M por C sobre I. Listo. Y dijimos que ese esfuerzo en el punto H, que queda en la parte superior, iba a estar en tensión. Entonces, positivo, ¿sí o no? Positivo. Listo. Y esto es igual. ¿Cuánto nos dio el momento flector Y? MY. 500 Newton metro. Listo, 500 Newton metro. Por C, ¿qué es C? La distancia del eje neutro. En este caso, este es el eje neutro, ¿sí o no? Ah, bueno, aquí en la sección.
¿cierto? Aquí en la sección este sería el eje neutro. La distancia del eje neutro al punto de estudio, este es el punto de estudio, o sea, sería el radio, ¿sí o no? ¿Cuánto es el radio? 20 por 10 a la, 20 por 10 a la menos 3 metros, ¿cierto? Sobre el I, ¿qué I tomo? El IY, ojo, el IY. ¿Por qué? Porque este es el eje de la rotación, entonces el IY. ¿Cuánto nos dio el IY? Pues recuerde que en este ejercicio, tanto el IY, miren, el IY, como, si yo lo dibujara acá, este sería el IQ, el IZ, el IY y el IZ tienen el mismo valor, ¿no? Esta rotación, el I, de acá también tiene el mismo valor. Listo. Que ese fue el que calculamos acá. Entonces ese IY nos dio 0,4 pi por 10 a la menos 7. Bueno, esto nos da 79,5 por 10 a la 6. Ojo las unidades. Este metro por este metro me forma ¿qué? Metro cuadrado. Como aquí tengo metro a la 4, simplifico y me quedarían ¿qué? Metro cuadrado abajo, ¿cierto? Y arriba ¿qué me quedó? Newton. ¿Y qué es Newton sobre metro cuadrado? Pascal. Entonces esto sería Pascal. Pero como tengo 10 a la 6, 10 a la 6 lo cambio por mega. O sea que esta respuesta está en megapascales. 79,5 megapascales. Y ese es el esfuerzo normal en el punto H. Ahora, de una vez, esfuerzo normal en el punto K. Listo, entonces vamos y miramos el punto K. ¿Cuánto es el esfuerzo normal en el punto K? Recuerde que el punto K está sobre el eje ¿qué? Neutro. Y que el momento en Y, ¿qué pasa? No le hace nada, no me altera las moléculas que están sobre esta línea. No están esforzadas con esfuerzos normales. Listo, como tampoco hay carga axial, quiere decir que los esfuerzos normales ahí son 0. Listo, ahora nos vamos por los cortantes. Entonces el cortante en el punto H. Cortante en el punto H. Entonces busquemos punto H. ¿Qué dijimos del cortante ahí? Que solo había cortante debido al torque, debido a este torque que se está generando así, que es el torque en X, ¿no? Debido al torque en X se genera cortante. Bueno, ¿y cómo se calcula el cortante debido al torque? Entonces recordemos que el cortante debido al torque se calcula TC sobre J. En este caso el torque que nos dio 100, ¿cierto? 100 newton metro por el C, que viene a ser el radio, ¿no? Porque es en la parte exterior. O sea, por 20 por 10 a la menos 3 metros dividido el J. El J habíamos dicho que era 0,8 pi por 10 a la menos 7 metros a la 4. Bueno, y al hacer esta operación esto nos da 7,95 megapascales. Pero este torque de una vez vamos a asignarle las létricas que le corresponden. Entonces recuerde que habíamos dicho que las létricas del torque, del cortante, ahí donde está mostrado, eran dos. La primera era la létrica de ¿qué? Del eje perpendicular a la sección transversal. Entonces, si esta es mi sección transversal, ¿cuál es el eje perpendicular a esa sección? El eje X. Entonces aquí sería tau X. Y la otra létrica era la dirección que llevaba el cortante acá, miren, en H. ¿Es paralelo a qué eje? A Y. Entonces el cortante es tau XY, ¿no? Ese es el de H, ¿no? Cortante en H, que es tau XY. Listo. Positivo o negativo ese cortante. Por la manera como está el torque, ¿cierto? Está actuando así. Entonces fíjense que cuando pasa por acá iría en esa dirección, en la dirección positiva de Y. ¿Listo? Bueno, y ahora el cortante en el punto K. ¿Qué dijimos del cortante en el punto K? Que existe cortante debido al torque, ¿cierto? Y que llevaría esta dirección por la rotación del torque, acuérdese. Y que el cálculo nos va a dar exactamente este mismo valor, ¿no? Pero que a ese valor debemos hacerle ¿qué? Sumarle este otro valor, que es el cortante debido a ¿quién?
a la carga transversal. Entonces está el cortante debido al torque más el cortante debido a la carga transversal, por llevar la misma dirección, porque recuerde que la carga transversal aquí está, BZ va bajando, ¿no? Entonces vamos a sumar. Entonces vamos a decir que el cortante ¿en quién? En el punto K, el esfuerzo cortante en el punto K es igual a, bueno, por el momento, después miramos las otras létricas, las otras dos létricas, dejémoslas ahí pendientes, es igual a 7,95, negativo, ¿no? Este 7,95 es negativo. ¿Por qué? Porque va bajando, ¿no? Este es el cortante debido al torque, y si vemos la gráfica del cortante debido al torque, aquí está, mírelo, va bajando, o sea, va hacia Z negativo. Listo, y el otro, pues tengo que restarlo, ¿no? Pero pues ambos son negativos, se van a sumar. ¿Cómo se calcula el cortante debido a la carga transversal? Entonces BQ sobre IT. Pero ojo, vamos a hacer una cosa. El Q, recuerde que el Q es A por Y trazo. Y como dijimos que íbamos a tomar, entonces vamos a dibujar acá. Esta es mi sección transversal vista de frente, ¿sí o no? Y esta es mi carga transversal que es BZ, ¿cierto? Dijimos que estos puntos son los puntos de ¿qué? De máximo cortante debido a la carga transversal. Recuerde que ese cortante debido a la carga transversal se saca como el área que está por encima del punto de estudio. En ese caso, este es nuestro punto de estudio, ¿no? Este es nuestro punto K. El área que está por debajo de ese punto de estudio. Y entonces, ¿cómo calcularía esa área? Pues esa área la calcularía pi radio al cuadrado, pero pi radio al cuadrado sería ¿qué? De toda la circunferencia, o sea, dividida en 2, por el centroide de esa sección de estudio. O sea, de esa media sección, ¿cuál es el centroide o dónde está ubicado el centroide de medio círculo? Está por aquí, ¿cierto? ¿A qué distancia de acá? ¿Cuánto es esta distancia de ahí al centroide de la región? 4C, o sea, 4R sobre 3pi, ¿no? Eso se consigue en las tablas geométricas de secciones. El centroide, la distancia de acá, del centroide de medio círculo, se halla 4R sobre 3pi. Entonces aquí multiplicaría por 4R sobre 3pi. Y fíjese, si hago algunas simplificaciones, ¿qué me da? Este pi también cancela con este pi, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría esto? Que el Q, ojo, que el Q ya va a ser una fórmula que vamos a tomar siempre en los ejercicios. Que el Q para el caso de una sección circular lo voy a trabajar como 2R a la 3 sobre 3. O 2 tercios de R a la 3. ¿De dónde? Pues aquí nos quedó R a la 2 por R a la 1, R a la 3. Simplifiqué mitad 1, mitad 2, o sea que arriba me quedó este 2 y abajo me quedó ese 3, ¿cierto? Y se canceló el pi. Entonces ese es el Q que vamos a tomar para una sección circular. Bueno, entonces al reemplazar ese radio y al hacer operaciones encontramos ya el valor de Q, 5,33 por 10 a la menos 3. Entonces vamos a quitar esta Q y ¿qué colocamos? Sí, esos son metros cúbicos. 5,33 por 10 a la menos 3 y estos son metros cúbicos. El B es la carga transversal. En este caso, ¿cuál es? BZ. ¿Y cuánto vale BZ? ¿Cuánto vale la carga BZ? Esa la teníamos acá. BZ vale, pues la carga, ¿cierto? Bueno, la carga pues 5 por 10 a la 3, o sea 5.000 newton, 5 kilonewton. Bueno, y aquí está el Q, ahí está ya corregido, es 10 a la menos 6, sobre el I. Ojo, el I con respecto a qué eje. Entonces como yo estoy trabajando así, ¿cierto? Y estamos hablando de esta sección, entonces será este I, o sea el I ¿qué? El I, Y, ¿cierto? Pero dijimos que el I y el IZ en este caso afortunadamente valían lo mismo. ¿Y que vale cuánto? Entonces 0,4 pi por 10 a la menos 7 metros a la 4. Y el T es el espesor.
el espesor del área que estoy trabajando. Entonces fíjense, el espesor va de acá a acá, o sea, ¿cuánto es? Un diámetro, ¿cierto? Un diámetro que correspondería a 2 veces el radio, o sea, 2 veces, perdón acá, 2 veces ¿qué? ¿Cuánto es el radio? 20 por 10 a la menos 3 metros. Y listo, hacemos la operación, pero recuerden una cosa, ¿no? Ambos son negativos, esto es negativo, o sea que finalmente voy a ¿qué? A sumar. Y entonces la carga transversal, el cortante en el punto K, que es el mismo cortante que ¿qué? Ahora sí miremos, mientras hacen las operaciones ustedes, miremos las letras del cortante. Entonces, recuerde, el cortante acá está ¿o qué? El eje perpendicular es X, ¿cierto? ¿Y en qué dirección va este cortante? En dirección Z. Negativo porque va bajando, ¿no? Pero pues allá ya nos va, esto es tau XZ. Este es tau XZ. Y entonces aquí decimos que en K, que es el mismo tau XZ. ¿Y esto nos da? Bueno, eso nos da los dos cortantes, la suma total, entonces nos da menos 13,25 megapascales en el punto H. Y con esto ya tenemos solucionados los esfuerzos para el punto H y para el punto K de este problema.